Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y deliciosa. Mírala. Este repollo encurtido, al estilo normal y asiático. Si te da flojera hacer ensaladas, vas a tenerla lista en la nevera. Pocos ingredientes, súper económica, súper fácil, con todos los beneficios del repollo, mega buena. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Yo no sé tú, pero yo amo el repollo porque es súper económico y se consigue en todos lados. Lo picamos por la mitad, eliminamos este tallo del centro y luego lo voy a rebanar en las tiritas más finitas que se puedan. A mí me encanta dejarlo como tiritas, pero tú también lo puedes picar más pequeño si te gusta más pequeño. Y puedes hacer la cantidad que tú quieras, es muy rendidor. Listo. Para hacer esta receta solamente utilicé un cuarto de este repollo. Fíjate que aquí está el cuarto que le falta. Puedes utilizar repollo morado y también puedes utilizar repollo blanco, el que tengas. Para hacer el condimento voy a colocar en una olla agua y también un poco de sal. Sobre los ingredientes, este es el vinagre de arroz que estoy utilizando, pero puedes utilizar también vinagre de manzana o vinagre normal. También el vinagre. Mientras mejor sea tu vinagre, más delicioso te va a quedar. Como endulzante estoy utilizando miel, pero puedes utilizar azúcar común, azúcar morena o cualquier endulzante que tenga 0 calorías, como monk fruit. Sobre todo cuando lo voy a condimentar asiático, me encanta utilizar la miel. Le da un toque delicioso. Una vez que tenemos todos los ingredientes en la olla, vamos a mezclarlo muy bien. Voy a disolverlo un poco antes de ponerlo a calentar. Lo voy a llevar a una temperatura media por aproximadamente 3 minutos, hasta que comienzo a ver el primer hervor. Luego lo reservo y lo dejo enfriar. Una vez que está un poco tibio, se lo voy a agregar directamente al repollo. Y comienzo a mezclarlo con mi amiga la paleta La Aprovechadora. Este es un buen momento para que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para las notificaciones y también déjame tu like si te está gustando este video. Es importante que lo impregnes bien del líquido. Si no lo vas a condimentar más, te recomiendo que en este paso lo masajees. Si lo vas a condimentar, sigue viendo este video. Puedes condimentar con lo que te guste, puedes utilizar ajo, puedes utilizar aceite de sésamo, puedes utilizar las hierbas que te guste. A mí me gusta mucho el romero, el cilantro y el cebollín. Voy a comenzar a cortar el cebollín y te quiero dar este tip. Córtale la raíz y métela en un potecito con agua y vas a tener cebollín para siempre. Increíblemente se reproduce. Déjale aproximadamente 2 dedos de tallo. Para la receta voy a utilizar un tallo completo y lo voy a picar así bien pequeño. Lo agrego directamente al repollo. Y ahora lo voy a condimentar con aceite de sésamo. Si quieres un sabor realmente asiático, te recomiendo que compres aceite de sésamo. Pero claro que puedes utilizar cualquier otro tipo de aceite. Ahora le voy a colocar media cucharada de romero. Estoy utilizando romero seco, pero también puedes utilizar una ramita completa de romero. Y si eres como yo que te encanta el picante pero bien suavecito, agrégale media cucharadita de peperoncino. Y ahora voy a comenzar a mezclar todo esto. Ya está saliendo todo ese olor maravilloso. Recuerda que mi menú saludable de 7 días, junto con todos mis libros en digital, los puedes encontrar ya en recetaslili.com/shop. Los compras y los descargas de inmediato. Ya lo tengo más o menos bien mezcladito, pero ahora lo voy a masajear como te estaba comentando anteriormente. Esto es un Lili Tips que te doy. Cualquier ensalada que hagas de repollo, masajéala de esta manera y el repollo te va a quedar súper rico. Cuando la masajees lo vas a apretar tratando de romper la fibra, como cuando hicimos el chucrut, ¿te acuerdas? Si aún no lo has visto, te voy a dejar el link en la descripción. Y ahora lo tengo bien líquido, vamos a comenzar a envasar. Pero no cualquier envase, esto hay que esterilizarlo y te voy a decir cómo lo voy a hacer. Pon a hervir una olla y vas a meter tus frascos de vidrio. Déjalos entre 10 y 13 minutos. Luego sácalos a una superficie limpia. Muy importante que te asegures que el envase de vidrio resista el calor. Y las tapitas también las vas a esterilizar. De igual manera las vas a meter a hervir entre 10 a 13 minutos y luego la vas a sacar con una pinza como esta. Trata de tocar todo lo menos posible. Y ahora que están limpios, vamos a comenzar a llenarlos. Puedes utilizar una pinza como esta o también un tenedor. Estos potes ya yo los tengo súper medidos y me cabe un cuarto de repollo. Bueno, un repollo como el tamaño que acabo de mostrarte. Y me encanta hacerlo así porque este repollo me dura aproximadamente 2 semanas.
yo me lo como en una semana, pero si quiero dejarlo en la nevera dura hasta 2 semanas. Este paso es muy importante. Una vez que metiste todo el repollo, vas a vaciar absolutamente todo el líquido, porque en este líquido es donde está el sabor. Y también porque el repollo, para que dure más, debe quedar sumergido en este líquido. Es por esto que una vez que agrego el líquido, trato de prensar el repollo para que quede por debajo del líquido y luego lo tapo. Y así de fácil tenemos esta delicia en la nevera. Los puedes hacer también de zanahorias. ¿Lo quieres? Dímelo en los comentarios. Esta es una de mis recetas favoritas de meal prep. Esta ensalada de repollo te va a sorprender gratamente. Déjalo en la nevera por lo menos 2 o 3 días. Trata de aguantar. Es delicioso, pero en 3 días va a estar mucho más rico. Vamos a probar esto. Te voy a dar unos tips de la receta. Nunca le vuelvas a meter un tenedor usado al pote. Siempre esteriliza los potes antes, tal cual como te enseñé. Y para que no se te cree ningún hongo o se te vaya a dañar, mantén siempre el alimento por debajo del líquido. Para eso puedes utilizar un tenedor y mantenerlo así bien por debajo del líquido. Fíjate cómo está por debajo. Por aquí llega más o menos el alimento y el líquido está por encima. Qué cosa tan divina. El sabor de romero, súper intenso, delicioso. Es una explosión en la boca con el picante. Si no te gusta el picante, no te preocupes, no se lo agregues. Pero si te gusta, agrégale unas hojuelitas de peperoncino que te va a encantar. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a todas las personas que me han dejado comentarios en todos mis videos. Pero en especial he elegido estos 7 mensajes. Gracias por escribirme, por sus palabras tan bonitas y por ver siempre mis videos. Les agradezco muchísimo. A ustedes 7 y a ti también. Si quieres que te nombre en mi próximo video, déjame tu mensajito ahora mismo y dime tu país, para yo saber desde dónde me escribes. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete con la campanita. Te voy a dejar en el link mi chat de Telegram para que te unas hoy mismo. Ahí siempre te voy a compartir una que otra receta e incluso te digo cuando subo un video aquí. Y en todas mis redes. Me puedes buscar en casi todas las redes sociales como Recetas Lili. Mega buenísima. ¿Viste el video pasado? Te voy a dejar por acá el link para que vayas a verlo ahora mismo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Si te provoca comerte un calzone italiano así mega bueno, pero estás preocupada por las calorías o por la masa, la harina, no sé qué, eso es hasta hoy. Vamos a hacer este calzone keto relleno de salsa de tomate natural, relleno de queso, espinacas, bajo en carbohidratos, pocos ingredientes, súper fácil, delicioso, mega buenísimo.